Pido que en esta mañana, en estos momentos, tu palabra, Señor, va a ser expuesta y pedimos para que a través de ese Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, a través de ese Espíritu Santo que es el Consolador, venga a traer, Señor, en estos momentos vida a nuestras vidas, aliento, Señor, a cada una de las almas que están aquí presentes. Pedimos que tu palabra venga, Señor, y haga lo que tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones. Esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y te voy a invitar a que tomemos asiento en esta mañana. Me da gusto verlos a cada uno de ustedes. Me da gusto ver rostros que tenía tiempo que no veía. Me da gusto saber que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y es bueno entender que lo que Dios está trayendo a nuestras vidas, sin duda alguna, es porque Él quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente, como lo dice su palabra, ante el trono de justicia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a decirnos que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era Él, ¿verdad? Camino, verdad y vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, eso nos hace entender a nosotros que tenemos la necesidad de buscar esa relación con el Hijo. ¿Por qué? Porque si nadie llega al Padre por medio del Hijo, nosotros tenemos que buscar necesariamente esa relación. Es indispensable para el cristiano tener una buena relación con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Porque dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nuestra vida no solamente es temporal, nuestra vida no solamente es de pasada por este mundo, sino que estamos hablando de una eternidad. Ahora, hay dos caminos en los cuales se va a guiar nuestra eternidad. Dice Jesús: yo pongo delante de ustedes el camino del bien y el camino pero yo les pido o yo les ruego que vayan por el camino del bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminemos de respirar en este cuerpo de carne y hueso, viene una eternidad. Pero nosotros en vida decidimos dónde queremos pasar esa eternidad. Hay dos lugares. Uno, que es el que nos tiene preparado Jesús para nosotros, donde está haciendo moradas para nosotros, que es en el cielo, allá en la eternidad con Cristo, con Dios. Y el otro es todo lo contrario, ¿verdad? En el infierno, donde también se han preparado, pues no le voy a decir moradas, se han preparado lugares de dolor, de sufrimiento para aquellos que no decidamos dar este paso de obediencia. Entonces, estamos hablando de que necesitamos de Jesús. Es por eso que continuamos con nuestra serie, La Relación Perfecta.
Y esa relación perfecta la estamos basando en el Salmo 23. Veo personas que están aquí de primera vez, que nos están acompañando, y estamos hablando de esa relación perfecta porque el Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hemos estado aprendiendo que porque Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Porque Jehová es nuestro pastor, junto a aguas de reposo nos quiere pastorear. Hemos estado aprendiendo que Él conforta nuestra alma. Hemos estado hablando de que Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Hemos también estado aprendiendo del valle de sombra de muerte que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablábamos de ese valle que había, ¿verdad? En medio de dos ciudades, y que el pastor necesariamente tenía que pasar por ahí a sus ovejas, pero que las ovejas tenían que estar confiadas. Y hablábamos también que cuando una oveja se quería salir de ese camino, el pastor contaba con su vara y su cayado. ¿Para qué? Para atraerlos. Ahora, ¿de qué manera decíamos que los atraía? ¿Suavemente? ¿Verdad que no? Y les ponía el ejemplo de cuando un niño se quiere echar a correr y vemos el peligro, no lo jalamos suavemente. ¿Qué es lo que hacemos? Le pegamos el jalón. ¿Por qué? Porque de eso depende la vida de nuestros hijos, de eso depende la vida de ellos. Por eso a veces los jalones que recibimos en nuestras vidas no son tranquilos. A veces son jalones que nos llegan incluso a lastimar. Son jalones que incluso nos llegan a decir: ¿por qué me jalaste tan fuerte? Pero es que ese tipo de jalones son necesarios. Entonces, la vara y el cayado era lo que el pastor usaba para atraer nuevamente a las ovejas al camino. Y vamos a continuar en esta mañana leyendo y aprendiendo lo que dice en el versículo 5 del Salmo 23. Me gustaría que me acompañaran a leerlo. Va a estar apareciendo en pantalla y lo vamos a leer y vamos a aprender de él. El salmista David, siendo pastor, cuidando ovejas, escribe en el versículo 5 esto, y dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a ver 3 puntos importantes que vamos a resaltar de este versículo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Primero, ¿alguien tiene alguna idea o algún concepto de la palabra aderezas? ¿Qué entendemos por aderezar? Ana, adornar. Ok, ¿quién más tiene otro concepto de aderezar? Preparar. ¿Alguien ha buscado por ahí o le llama la atención el concepto de aderezar como dar sabor? ¿Sí? De preparar, sazonar. Yo sé que hoy en día los doctores nos piden que comamos mucha lechuga, ¿verdad? ¿Quién le gustan las ensaladas? Yo pensé que iba a levantar toda la iglesia la mano. 6, bravo por esas 6 personas que sí les gustan las ensaladas. ¿A quiénes no les gustan las ensaladas? Ay, los otros no, ni les va ni les viene, ¿no? Ok, yo les soy honesto. A mí últimamente como que me han empezado a gustar las ensaladas. Antes yo me daba ensalada a mi esposa y me comía primero la carne o los frijoles o lo que sea, y la ensalada la ponía a un lado. Y me decía: ¿no has comido ensalada? Y yo: ya me serví, ya rellené, y el ensaladero lleno, ¿no? Pero no me empezaba, o sea, no me gustaba. Pero últimamente hemos estado comprando para hacer ensaladas y hemos estado también viendo que hay aderezos, ¿cierto o no es cierto? Y he notado yo personalmente, que la lechuga sabe más rica con un aderezo. Aparte, no soy vegano, pero sí soy ecológico. Pienso que si me como tanta lechuga, voy a dejar sin comer a los conejos, y pues no. Mi idea no es dejar sin alimento a los conejos. Entonces, he estado empezando a entender que el aderezo trae un sabor diferente a lo que está en la mesa. David dice: aderezas mesa delante de mí.
Yo me imagino cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice: vayan y preparen una mesa para la Santa Cena en un lugar alto. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena aquí, pone Raquel y el hermano Miguel ponen una mesa aquí. Y se fijan qué bonito la preparan. La decoran, le hacen cositas. Yo me imagino a los discípulos haciendo ese tipo de trabajo para cuando Jesús les dijo: vayan y preparen. Yo me imagino al salmista David en medio de una mesa bien servida, bien preparada, aderezada para él poder sentarse. Hemos estado platicando durante estos meses, y ahí iba a decir años, pero no, durante estos meses, la importancia de la Santa Cena porque representaba el momento más íntimo de una familia. Siempre que la familia se sentaba a cenar, representaba el momento más íntimo entre ellos. Era donde podían platicar lo que les había ido en el día, lo que habían hecho, todo lo que les había acontecido. En la cena era ese momento importante. Cuando el salmista escribe: aderezas mesa delante de mí, yo me imagino una mesa bien preparada. Me imagino una mesa bien servida. Me imagino una mesa con todo un banquete arriba de ella. Pero lo que no me imagino, lo que no me puedo imaginar es que esa mesa que ha sido preparada con lo mejor, que ha sido preparada en abundancia, sea para mis angustiadores. Cuando estás enojado con alguien, ¿qué es lo primero que se te va? El orgullo. ¿Quieres algo de comer? No. No es que no tengas hambre, lo primero que se te va es el orgullo y no quieres sentar a comer. ¿Por qué? No quieres, porque sabes que ese momento en la mesa, si hay enojo, si hay coraje, no se disfruta. Ahora imagínate una mesa bien preparada, una mesa llena de un banquete escogido especialmente para tus enemigos. ¿Te animarías a sentarte en esa mesa? ¿Te sentirías cómodo en esa mesa? En presencia de los que te están angustiando, en presencia de los que te están criticando, en presencia de los que están hablando mal de ti, en presencia de los que no les gusta lo que haces, en presencia de... Si estamos captando la imagen de esta parte del versículo, porque lo podemos leer de corrido: aderezas mesa delante de mí, pero ¿delante de quién? En presencia de los que me angustian, en presencia de aquellos que se están haciendo la vida un poco difícil. Ahora, si alguien tenía enemigos, era David. Si alguien tenía dentro de su casa, incluso con sus hijos, personas que eran sus enemigas, era el rey David. Entonces, cuando David escribe eso, está volteando al cielo y le dice: Señor, porque tú eres mi pastor, tú preparas este banquete aún en medio de aquellos que me están haciendo difícil la vida. Y estamos hablando de esa relación perfecta, pastor-ovejas. Estamos hablando de esa relación en la cual un pastor que ha sido establecido por Dios aquí en la tierra para cuidar un rebaño, en medio de esa relación, el pastor no siempre es al 100% del agrado de los congregantes. Lo voy a decir así, aderezado, ¿verdad? O sea, le cae mal el pastor a la congre, pues. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene la edad para pastorear, porque a lo mejor no me imagino a un pastor más joven que yo guiando mi vida, porque a lo mejor no tiene la experiencia que yo espero que él tenga, porque a lo mejor las decisiones que toma no son de mi agrado, porque a lo mejor el evento que está haciendo no lo tendría que haber hecho así. ¿Nos identificamos? No levanten la mano.
Así déjenla abajo. Y el trabajo del pastor es aderezar un banquete, que es la palabra de Dios, con amor para los que lo están angustiando. El trabajo del pastor es pedirle esa dirección a Dios para que Dios le dé esa guianza a través de su Espíritu Santo en la Escritura y él pueda compartir lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Hoy en día, nosotros anhelamos profecía. Hoy en día el pueblo de Dios está sediento de profecía. Pero necesitado de una profecía que venga solamente a traer consuelo a nuestras vidas. Pero la profecía normalmente, a través de lo que me dice la palabra, es de confrontación. Va a venir tal profeta, voy a ir para que me diga qué voy a hacer en el Señor. Voy a ir a ver para ver qué es lo que voy a hacer, qué camino tiene Dios para mí. Espérame. Lo primero que hace una profecía es confrontarte con lo que tú estás haciendo en contra de Dios. Hace tiempo, el pastor Alberto nos contó un chiste. Y a mí me dio mucha risa porque decía, cómo somos a veces los creyentes, ¿no? Y decía el pastor Alberto que había un profeta en la ciudad y que estaba en medio del culto y que todos querían que el profeta orara por ellos. Y estaba no era una ciudad, era una ranchería. Era una ranchería, un lugar lejano, y estaban todos orando. Y empezó el profeta a orar uno por uno y escuchaba, ¿no?, que le decía a uno, no, tú vas a ser profeta de las naciones, y el amigo bien contento. Y luego le decía al otro, no, tú vas a hacer esto, y bien contento. Y estaba el otro bien desesperado, ¿no? Era el último de la fila y estaba desesperado porque llegara y orara por él. Llega con él y el profeta volteaba hacia abajo y le dice, oh hermano, tú tener un grande don. Y el otro, tengo un gran don, bien contento, ¿no? Y la otra vez el profeta le dice, oh hermano, usted tener un grande don. Y el otro, ya dime cuál es el don. Y le dice, no hermano, el dedo de los pies, le dice, usted tener un grande don, o sea, tenía un dedo muy grande. Y el otro se enojó porque no le dijeron nada, ¿eh? O sea, a veces nosotros estamos esperando una revelación del cielo para tu vida. Pero yo te voy a decir algo que dice la palabra, ¿ok? Y dice la palabra que Él quiere que tú y yo seamos reconciliadores del mundo para con Dios. Si quieres un llamado, ese es tu llamado, reconciliar al mundo con Dios. No hay más. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero nosotros queremos descubrir muchas cosas cuando la Biblia, la palabra de Dios es clara. Dice que somos embajadores del reino y que tenemos que rogar para que la gente se reconcilie con Dios. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio principal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros buscamos a veces aderezar aún más la mesa que Dios ya preparó para tu vida. ¿Cuántos cuando llegan a un restaurante y dan el primer probado de su comida dicen, le faltó sal? Yo le hubiera puesto un poquito más de chile. Yo le hubiera echado más carne. ¿Por qué? Porque normalmente quieres aderezar algo que ya está preparado. En la palabra, en el evangelio, nosotros queremos aderezar, hacerlo a nuestra manera, algo que Dios ya preparó. Pero como no nos gusta en la manera que Dios lo preparó,
lo empezamos a aderezar. Pero el salmista dice, ¿sabes qué? Yo he entendido, Dios, que la mesa tú ya la tienes preparada. Tú ya la aderezaste. ¿Para qué? Para que mis angustiadores vean quién eres tú. Para que mis angustiadores puedan ver que tú eres mi Dios y que si yo confío en ti, nada me va a faltar. Incluso ni el perdón me va a faltar, incluso ni la protección me va a faltar, porque tú tienes que perdonar a aquellos que te angustian y Dios te va a proteger de aquellos que te están angustiando. En medio de esta palabra está el perdón y está el cuidado de Dios, porque tú los perdonas y Dios te guarda de ellos. Pero como nosotros somos bíblicos, decimos, no, es que la palabra dice ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos dijo, es cierto, sí dice eso la palabra, pero ahora yo te digo, si alguien te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Ya cambió. Ya no tienes el derecho de hacer lo mismo que te están haciendo. Ahora tú tienes que perdonar hasta 70 veces 7, o sea, infinidad de veces. Hace rato que estábamos en la oración, pasaba Raúl Mendoza y nos pedía a mi esposa y a mí que pasáramos aquí para orar por nosotros. Y me llamó la atención algo que dijo en su oración. Y dijo, si han tomado alguna decisión que no ha sido la correcta, perdónalos. Y creo que aún en medio de esas decisiones, como él decía, todas las tomamos, todas las hacemos pensando en lo que es mejor para el pueblo. Pero yo quiero entender de qué manera está Dios aderezando la mesa para esta congregación. Yo quiero entender qué es lo que está trayendo Dios para este lugar, para no ponerle y para no quitarle. Porque si a mí me dan un plato de ensalada, lo primero que le voy a quitar es el tomate. Lo segundo que voy a quitar son las aceitunas negras. Y al rato me voy a quedar solamente con lo que a mí me gusta. La lechuga y el aderezo. A mí me enseñaron algo. En la casa yo podía chiquearme y decirle a mi mamá, ay, no quiero esto, hágame esto, y mi mamá me lo hacía. Pero cuando íbamos a casa ajena, te tenías que comer y nos comíamos lo que no comemos en casa. ¿Por qué? Porque era mala educación quitarle ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Ahora imagínense nosotros quitándole las cosas que Dios ya aderezó para Grupo Unidad, empezándoselas a quitar. ¿Por qué? Porque este mensaje no era así, porque este líder no debería estar aquí, porque, nosotros empezamos a quitar las cosas que a nosotros no nos gustan. Pero te tengo una nueva. Dios así la aderezó. Dios así la preparó. Y cuando Dios prepara algo, según Romanos 12:2, dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad, no nuestra voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para poderla entender, dice Romanos 12:1, que ya Dios hizo algo en nosotros. Él renovó nuestro entendimiento. Entonces, el aderezar mesa delante de nosotros, en presencia de los que nos angustian, es netamente voluntad de Dios. No le quites, no le pongas. Solamente acepta, perdona y confía en que Dios te está cubriendo. Unges mi cabeza con aceite. Esta parte me encanta mucho porque hablamos de que David era pastor, ¿verdad que sí?
Hablamos de que David protegía a sus ovejas. Hablamos de que David se las arrancaba a los leones, a los osos y peleaba por ellas. ¿Por qué? Porque entendía David que las ovejas no eran de él, eran de su padre y él tenía que dar cuenta a su papá por cada una de ellas. Ahora dice, unges mi cabeza con aceite. El ungir con aceite, normalmente nosotros siempre lo tomamos como el ser apartados para Dios. Cuando estaba el tabernáculo, todos los utensilios que se utilizaban para los sacrificios eran ungidos con aceite. Esto quiere decir que estaban apartados para el servicio de Dios. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra el ungido de Dios, normalmente decimos que esa persona está apartada para Dios. Pero aquí el pastor David está hablando de ungir la cabeza con aceite desde otra perspectiva, y esa perspectiva es la pastoral. ¿Qué pasaba con las ovejas? Las ovejas hablamos de que eran unos animalitos muy indefensos, nada que ver con el león, con el búfalo que estuvimos estudiando también anteriormente, y caímos en cuenta que la oveja era el único animal que necesitaba un pastor. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, el trabajo del pastor consistía en cuidar a sus ovejas. Las ovejas tenían cierta maña por meter la cabeza donde a veces no se les llama, ¿verdad? Estoy hablando de las ovejas que cuidaba David, no vayan a pensar que de nosotros como ovejas, ¿ok? Entonces normalmente se atoraban, normalmente se rasgaban, normalmente se cortaban la cabeza. Y habían unos animalitos así que vuelan y hacen ruido en las noches que se llaman moscos, mosquitas. Esos animales venían a la cabeza de las ovejas y en las heridas ponían sus larvas. ¿Qué son sus larvas? Sus mosquitas chiquitas que iban a nacer. Entonces esas larvas comenzaban a causar cierto dolor, cierta sensación de incomodidad en las ovejas, y las ovejas iban contra una pared y se empezaban a golpear. Se empezaban a golpear la cabeza. Hay algunas que si el pastor no tenía cuidado se pegaban tan fuerte que podían morir. Entonces lo que hacía el pastor para que las ovejas no llegaran y depositaran sus larvas, sus huevecillos en la cabeza, las ungía con aceite. Las protegía. La Biblia nos habla que nosotros como hijos de Dios tenemos una armadura, ¿verdad? Y una parte principal de la armadura, ¿qué es? El casco. ¿Por qué un casco? Porque nos defiende de las acechanzas del enemigo. Donde primero entra el enemigo y te ataca es en la mente. El pastor no me saludó porque trae algo contra mí. Este hermano me miró feo porque de seguro vio que hice esto. Empezamos a trabajar en nuestra mente. La principal parte del pastor al ungir la cabeza con aceite de una oveja no era para apartarla para Dios, era para protegerla de que esa oveja no se autodestruyera por lo que estaba sintiendo en su cabeza. Se estaba dando de topes literal contra una piedra por lo que sentía. Entonces cuando el pastor David tomaba ese aceite ya preparado, ese aceite aromático, ese aceite que repelía ese tipo de insectos para que llegaran a la cabeza y dejaran sus larvas, cuando lo hacía el pastor David, lo que sentían las ovejas era un descanso, un alivio. ¿Cuántos se han cortado? Y te dicen, te voy a curar la herida. ¿Cuántos decimos? Sí, dale. ¿Verdad que no? ¿Qué decimos? ¿Qué me vas a poner? No, te voy a echar alcohol. Ay, no, porque me va a arder. O sea, yo no creo que nos dejemos curar las heridas tan fácil. Yo la verdad no le tengo miedo ni a las jeringas, no le tengo miedo ni al alcohol. Yo sí le digo, échale. O sea,
Pero yo he visto personas que prefieren traer ahí el ese a que les curen. Traes un cuero ahí, te lo arranco. No, porque me va a doler más. Sí, pero te va a doler más después teniendo el cuerito ahí volando. ¿Cierto o no es cierto? Te va a doler más, necesitamos cuidado. Pero las ovejas no tan fácilmente se dejaban ungir la cabeza por su pastor. Vuelvo a lo mismo. Cuando un pastor requería ungir con aceite la cabeza de la oveja, muchas veces la tenía que apretar. Yo he visto videos donde está la oveja, el pastor se le sube encima, la aprieta con sus rodillas y la empieza a limpiar. Volvemos a hablar de que el trabajo del pastor no siempre es suavecito. Es necesario a veces usar técnicas con fuerza o hablar palabra un poco más fuerte para que podamos escuchar. Y la Biblia dice, palabra dura es esta, ¿quién la podrá escuchar? La profecía, vuelvo a este punto, no siempre es para que te digan lo grande que vas a ser tú en el evangelio. La profecía va a venir a decirte lo que tú estás dejando de hacer y lo que Dios quiere que tú hagas. El libro de Apocalipsis habla a las 7 iglesias y le dice primeramente a la iglesia de Éfeso: eres muy buena, tienes los mejores sermones, armas los mejores eventos, las mejores campañas, los mejores congresos, los mejores campamentos. Pero hey, espera, todo eso está bien. Pero dice el ángel, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No podemos dejar el primer amor a cambio de un gran show. No podemos dejar el primer amor a cambio de una gran profecía. No podemos dejar el primer amor a cambio de lo que nosotros queremos escuchar. Por eso hablábamos, por eso Jesús fue con Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, porque su llamado, ya lo hemos estudiado, su llamado de Pedro y de los demás era seguir a Jesús. Dijo: síganme, ese era el llamado. Y después les dijo: y los haré pescadores de hombres. Primero es el llamado y después es el ministerio. No podemos cambiar nosotros nuestro llamado. No podemos dejar a nuestra familia porque la congre me necesita. No podemos dejar de hacer cosas por otra. ¿Sabes qué? Es tu llamado seguir a Dios. Y hay un orden que Dios nos ha dejado establecido. Dios, tu vida personal, tu familia y después la iglesia. Por eso dice Pablo a Timoteo: el que anhele obispado, que gobierne bien su casa. Primero la casa y después la iglesia. No, hermano, voy a dejar mi familia porque me voy a ir a China. Oye, ¿y tu familia? ¿Sí estamos captando? El aderezar la cabeza con aceite de las ovejas a veces va a costar. A veces va a costar tumbarte esos rollos que traemos en la mente para decirte lo que Dios realmente quiere de ti. Y termino con esto. Dice por último: como Jehová es mi pastor, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Alguien se ha puesto contento cuando están sirviendo el agua a la hora de la comida y se distrae y se empieza a tirar el agua? ¿Alguien se pone contento por eso? ¿No? ¿Por qué? Porque normalmente vemos lo que se va a ensuciar, ¿cierto o no es cierto? Pero muy pocos entendemos el concepto que si esa agua se está derramando, si ese vaso, perdón, se está derramando, es porque le estamos echando
más de su capacidad. Una copa que rebosa es una copa que se le está echando más de lo que puede soportar, sostener en su diámetro que le hayan puesto. Esa copa está rebosando por una razón. Esa copa está rebosando porque realmente Jehová es tu pastor y no quiere que nada te falte. Pero esa copa me lleva a una historia que nos habla el libro de Apocalipsis. Y dice el escritor del libro de Apocalipsis que él veía una copa. ¿Qué estaba en esa copa? ¿Alguien se acuerda? Las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Yo puedo imaginarme esa copa de David que está rebosando porque Dios está contestando cada una de sus peticiones. Ahora, ¿desde qué perspectiva está escribiendo David este salmo? Desde la perspectiva del pastor. Desde la perspectiva de David, desde la perspectiva del pastor David, sus oraciones, sus peticiones eran por sus ovejas. Y dice, mi copa está rebosando. El pastor David no dejaba de orar por sus ovejas, no dejaba de cuidarlas, no dejaba de llevarlas a esa agua, no dejaba de llevarlas a esos pastos, no dejaba de cuidarlas por el valle de sombra de muerte, no dejaba de ungirlas, no dejaba de protegerlas. Eso hacía que su copa estuviera rebosando. Y cuando alguien ora por una persona es porque hay una necesidad. Estas semanas hemos estado, mi esposa y yo, platicando con algunas personas, con algunos de ustedes, y faltan algunos más. Y nos hemos estado dando a la tarea de conocerlos más íntimamente. Nos hemos estado dando a la tarea también de que nos conozcan más íntimamente. Y yo puedo imaginarme una relación perfecta en la cual nosotros oramos por ustedes, pero también ustedes oran por nosotros. Yo puedo imaginarme esa relación perfecta que David escribía en este salmo hacia Jehová, que era su pastor, entendiendo que nada le faltaría. Porque vuelvo a mencionarlo, David sabía lo que era el trabajo pastoral y él trató de reflejarlo en este salmo diciendo, Señor, así como yo cuido de ellas, yo entiendo que tú lo haces por mí. No tengo otro idioma, Dios. Yo soy pastor. Te voy a hablar desde mi idioma, te voy a hablar desde lo que yo sé. Y así como yo las cuido a ellas, yo sé que tú me cuidas. Así como yo me preocupo por darles alimento, tú lo haces por mí. Así como tú me unges, tú me proteges, yo sé que tú lo haces por mí, porque ese es mi idioma. El idioma del Salmo 23 es de un hombre que cuidaba ovejas. ¿Cuál es tu idioma? ¿Desde qué idioma le estás hablando a Dios? ¿Desde qué idioma le estás hablando a Dios? ¿Qué es lo que tú haces que lo puedas comparar y decir, Señor, así como yo hago esto, yo sé que así tú lo haces por mí? El llamado
que Dios está trayendo a nosotros, a Grupo Unidad en estos tiempos, es: yo creo que esa relación perfecta tiene que ser limpiada. Yo creo que esa relación perfecta tiene que ser pulida. ¿Para qué? Para que lleguemos a esa unión total, a poder estrecharnos unos a otros. En Evangelismo Explosivo nos enseñaban un ejemplo y decían: imagina que este es Dios, imagina que este eres tú. Y Dios quiere estrechar tu mano completamente, pero hay algo que le estorba. Y eso es el pecado, nos lo decían en evangelismo. Y nos llevaban a entender el sacrificio de Jesús y nos decían: si tú entregas tu pecado a Jesús, Jesús viene y quita el pecado, entonces ya no hay nada que obstruya, que estorbe esta relación que Dios quiere tener contigo. En esta relación perfecta, a veces puede ser la crítica, a veces está un ego, a veces está un sentido de yo creo que lo haría mejor que él o que los líderes. Hay tantas cosas que están aquí que obstruyen que la relación perfecta que el salmista David, que el pastor David tenía con sus ovejas. Y Dios nos está hablando para decir: yo quiero que ustedes tengan esa relación perfecta. Se los he mencionado muchas veces. Jesús, antes de subir al cielo, su última oración fue esta: Padre, que ellos sean uno solo como tú y yo lo somos. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú los enviaste. La última oración de Jesús al Padre fue por unidad. Por unidad. Quiero que nos pongamos de pie. Y si bien es cierto, como decía Raúl en la mañana, estamos cansados, estamos experimentando cosas que nunca habíamos experimentado, pero aún así estamos buscando la voluntad de Dios para su pueblo. Aún así creemos firmemente en nuestros corazones que lo que Dios prometió, Él lo va a hacer. No por mí, sino por amor de su nombre. Porque Él prometió y Él va a cumplir. Él lo dijo y Él lo va a ejecutar. Y definitivamente Dios quiere quitar todo eso que está estorbando. Y Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de esos sentimientos que hay de los unos con los otros. De esos pleitos añejos, óiganlo bien, añejos que hay dentro de la iglesia que no han dejado que las cosas avancen. Pleitos de años que aún están ahí en los corazones. Y no nada más la iglesia, es el pueblo en general. Es la iglesia en general la que no está avanzando por esos pleitos añejos que hay en nuestros corazones. Porque ¿qué dice la Biblia?
Y hace poquito nos compartía Dani. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, ¿verdad? Dios lo va a hacer. Pero antes de esos versículos, habla acerca de qué ponernos de acuerdo. Y estamos hablando de que si alguien hace volver de su pecado a alguien, que si lo confronta a solas, y si no con 2, y si no con 3, estamos hablando de un perdón, de una restauración. Ahí es donde quiere Dios que tengamos ese acuerdo. En el perdonarnos los unos a los otros. Pero Señor, espérame, a mí no me gusta el tomate. O sea, a mí no me gusta eso de perdonar a los demás. Pero Dios, tú sabes que él hizo mal. Pero Dios, tú sabes que él no está. Sí, pero yo te estoy diciendo a ti que lo perdones. Pero yo te estoy diciendo a ti que tú vas a ser ese instrumento, porque yo quiero aderezar esa mesa aún enfrente de aquellos que tú no quieres. Y se va a oír fuerte lo que voy a decir, pero muchos de nosotros preferimos no sentarnos en esa mesa. Si van a estar mis angustiadores, yo no participo. Y Jesús, entendiendo todo esto, dijo: ¿qué de bueno tiene amar a los que te aman? ¿Qué hay de bueno en eso? Es fácil amar a los que te aman. Esa mesa aderezada es en presencia de los que te angustian, te guste o no te guste. Y esa mesa va a seguir aderezada hasta que tú entiendas que Dios quiere que perdones. Que si alguien hizo algo, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, pero tu trabajo es perdonar. Y mientras no haya perdón, querida iglesia, mientras no haya perdón, querido pueblo, la gente va a dejar de creer en nosotros, porque Jesús dijo: para que ellos crean, ellos tienen que ser uno. Y hoy somos más de uno. Hoy somos más de 5. Hoy somos más de 6. Hoy somos más de 7. Porque todos queremos pensar y creemos diferente. Porque estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque lo que dijo lo sacó de contexto. Porque nos estamos dividiendo en tanto que la gente cree en todo menos en un evangelio puro. Basta abrir el internet y ver quién le tira a quién. Basta ver el internet y que fulano dijo esto y que fulano dijo esto. Y la gente se está dando un deleite con lo que el pueblo evangélico está haciendo, destruyéndose entre ellos mismos. Y la palabra de Dios dice que un pueblo dividido no va a permanecer. Y yo clamo a Dios para que esta iglesia prevalezca. Yo oro a Dios para que esta iglesia permanezca, pero Dios me dice: perdón. Perdona a aquellos que sabes incluso que traen algo contra ti. No que tú les hayas hecho, ellos ya traen algo contra ti, perdónalos. Y mientras no haya eso, no podemos pedir una manifestación, porque hay algo que está estorbando. El ungir la cabeza te va a costar, hermano. Y les voy a decir de una manera literal: si me tengo que subir encima de ustedes, decía mi pastor Alberto, si se te sube, yo te bajo y me subo encima de ti a ver si me quitas. Los que lo conocen sabían que estaba alto y gordito el pastor, y me decía: a ver si te quitas. Y yo le decía: no, pastor, voy a dejar que no se me suba, yo quiero estar así también, tranquilo. Pero literalmente hay veces que nos vamos a tener que subir para decir: hey, déjame sanar tu cabeza y túmbate esos rollos, porque Dios no va por ahí. Definitivamente Dios no va por ahí. Dios no está creando enemistades, Dios está creando una unidad. Padre, que ellos sean uno solo como tú y yo lo somos. ¿Por qué? Porque es necesario que crean que tú los has enviado. Vamos a orar. Señor Jesús,